Bueno, muy buen día a todos. Hoy damos inicio a este seminario de malformaciones y deformidades de pared torácica, que llevando nuestro orden cronológico tiene estrecha relación con el que hicimos la semana pasada sobre deformidades de pared torácica y escoliosis de columna. La semana anterior tuvimos la fortuna del acompañamiento del doctor Carlos Mora y el doctor Calderón, un grupo de neurocirugía encargado de todo lo que es cirugía de columna, el cual nos aportó algunos conceptos generales que reforzaron pues, la presentación del grupo, el cual fue fantástica. Por tal razón, antes de comenzar este seminario, quería hacer una transición sobre este caso, que también lo tenemos disponible en nuestra plataforma de YouTube Intoras Cúcuta, que es una paciente que presentó un trauma o una lesión de pared torácica, específicamente en columna torácica. Si logran ver ahí, pues es un video antes de comenzarlo, el aplastamiento de esa vértebra torácica con esa angulación tan severa y creo que logran ver la compresión del canal medular. Entonces, pues era muy importante para el grupo de neurocirugía, como hablábamos en la clase anterior, tener estos abordajes anteriores. Anteriores quieren decir que se necesitan hacer abordajes por la vía torácica. Cuando ellos hablan de abordajes posteriores, es que ellos hacen abordajes de prono o la parte donde no entramos a la pared torácica propiamente dicho, ¿no? Entonces, estos abordajes anteriores los hacemos en conjunto. En el mundo hay neurocirujanos o ortopedistas de columna que hacen entrenamientos en el abordaje de pleuropulmonar, que es válido, que es aceptado, debemos dejar esos conceptos claros, pero en este medio, en nuestro espacio, en nuestras ciudades, en nuestro país y en Latinoamérica, generalmente esos abordajes los hacemos los cirujanos torácicos o los cirujanos generales con experiencia, que les permiten pues no solamente el llegar hasta el sitio quirúrgico y la comodidad quirúrgica, sino si existe alguna complicación, podérselo resolver. Vamos a dejar rodar rápido el video y posteriormente hacemos algún comentario. Pues el caso es súper interesante porque miren cómo después de esa deformidad tan severa de pared torácica, es una paciente no más de 35 años por una malformación o deformidad pues adquirida porque es traumática, presenta la necesidad de volver a que esa anatomía se recupere desde el punto de vista vertebral y anatómico, y pues nosotros somos el instrumento para que neurocirugía pueda hacer este proceso. Voy a hacer algunos comentarios de la técnica, pues ahí como pueden ver en la resonancia magnética se ve claramente y en la reconstrucción tridimensional se ve claramente el aplastamiento, y como ya vieron en la proyección de la resonancia magnética, cómo esa angulación estaba comprimiendo el canal medular. Entonces, esta paciente no tenía déficit neurológico, o sea, había que cuidarla. Hicimos un abordaje con una toracotomía posterolateral, y sobre esa toracotomía posterolateral, si lo notan, entramos a la cavidad pleural, separamos el pulmón, lo llevamos hacia adelante y exponemos toda la columna vertebral en su parte posterior, por el riesgo de que en la instrumentación se puede lesionar la columna o el canal medular y todo el contexto neurológico. Se hace una neuronavegación o neuroconducción intraoperatoria, lo cual permite tener la tranquilidad para el grupo de neurocirugía que no hay una lesión en la instrumentación de la columna que ya está previamente traumatizada. Aquí vemos ya la expansión pulmonar y vemos la corrección completa de esa columna. Me parece un caso súper interesante, por eso no duden en traérselo para complementar el trabajo en equipo entre el grupo de cirugía torácica y neurocirugía. No sé si tengan alguna pregunta antes de comenzar el seminario. Me gustaría saber, en este momento tenemos 17 participantes en el seminario y como les decía, pues la idea de traerles este caso
rompiendo un poquito el protocolo de lo que hacíamos, es tal vez integrar en estas 2 semanas todo lo que es patología de pared torácica como malformaciones o congénitas, y al mismo tiempo este caso que pues evidencia una lesión adquirida muy severa que requirió la participación. No sé si alguien tenga alguna observación. Bueno, si no es así, voy a dejar de compartir pantalla. Por favor, Álvaro, ya tengo habilitada la opción. Comparte su pantalla, por favor. ¿Me permite un momento? Listo, compártela full. Permítame un momento. Listo. Perfecto. Entonces, déjame un momentico hacer la introducción. Bueno, buen día a todos. Dando continuidad a nuestro seminario, hoy vamos a hablar sobre pectus excavatum, pectus carinatum y algunas otras malformaciones de pared torácica a cargo de los doctores Álvaro Camilo García, la doctora Yeli Roxana Vera y el doctor Javier Garrido Mendoza. Bienvenidos, doctores. Les pido por favor a los asistentes que cierren sus micrófonos y videos para poder aprovechar mejor las imágenes. Bueno, y al final pues hacemos algunos comentarios o algunas inquietudes, las solucionamos. Bienvenidos. Hola, doctor, muchas gracias. Bienvenido a todos ustedes también. Bueno, a continuación, como dijo el doctor, vamos a hacer una exposición sobre pectus excavatum, pectus carinatum y otras malformaciones de la pared torácica. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, el pectus excavatum es el tórax excavado, también llamado, en latín se llama pectus excavatum, que significa pecho hueco. También se puede referir al tórax zapatero o pecho hundido o tórax en embudo. Es una deformidad externa congénita más común de la pared interna del tórax. Es una depresión más profunda hacia la derecha que empuja el corazón hacia la izquierda. Es congénita, con empeoramiento progresivo con el tiempo, y es raramente familiar. Puede presentarse al nacer o desarrollarse hasta la pubertad. Siguiente, por favor. Etiológicamente es de causa desconocida. Se dice que probablemente se origina de un defecto congénito que resulta de un excesivo desarrollo de los cartílagos inferiores junto con una fibrosis anterior del diafragma. Siguiente. En cuanto a su cuadro clínico, se dice que en sus manifestaciones fisiológicas generalmente es asintomática. Esta se va a presentar en un tercio inferior del esternón y los cartílagos que se encuentran deprimidos. Suele ser progresivo, es de herencia familiar, es más frecuente en varones. Estos pacientes van a presentar con hombros inclinados hacia adelante, una barriga prominente, una cifosis marcada y latidos visibles, y va a haber una simetría mamaria. También va a presentar la escoliosis y un prolapso de la válvula mitral, que están asociados a esta patología, a esta malformación. Y en algunos estudios se ha documentado que va a haber un patrón receptivo leve en las pruebas de función pulmonar. Y también se ha demostrado que hay una disminución del volumen sistólico y del CO2 durante el ejercicio de pie. Siguiente. Epidemiológicamente ocurre más en frecuencia en varones. Se da 1 de cada 400 nacimientos masculinos de raza blanca, y aproximadamente el 40% con tórax excavado tiene uno o más familiares con el mismo defecto. En cuanto al examen físico, se debe realizar una exploración física completa. Muchas veces los pacientes llegan y se les hace la inspección, pero no se les dice a los pacientes, o los pacientes no manifiestan su malformación o no se retiran la camisa para hacer un examen completo. Entonces se debe realizar la exploración completa. Es imprescindible que estos pacientes
se desvistan, por lo que se considera un grave error efectuar cualquier maniobra con la ropa puesta, por el alto chance de obtener una falsa información en tal condición. Entonces se debe hacer una inspección, inicialmente ver la actitud espontánea del paciente, que puede brindar pues, datos valiosos en cuanto al alivio, el empeoramiento de los síntomas, si está presentándolos. Otro dato a evaluar es la constitución del patrón ventilatorio que estos pacientes presentan, que haya una respiración normal, que en la inspiración normal pues, haya expansión del tórax por acción del diafragma, o porque puede haber que haya de predominio costoabdominal, que es lo más frecuente en hombres, o que haya de predominio costal, como ocurre que sea lo normal en mujeres. También ver qué alteraciones anatómicas torácicas pueden ser congénitas o adquiridas, como el doctor hace un rato manifestó, ver si hay simetría o asimetría, porque estos pacientes por lo general, esta alteración es asimétrica, pero en unos porcentajes también es simétrica. En el caso, pues, el pectum excavatum o el pectum carinatum también puede presentarlo. Entonces, ver la diferencia también, porque acuérdense que el pectum excavatum es la deformidad por hundimiento y el carinatum es la protrusión. Realizarle palpación, hacer la palpación del tórax en lo referido al aparato respiratorio, consistente en aplicar el sentido del tacto al observar el paciente con la actitud que tenga pasiva o activa cuando se solicite alguna maniobra. Ver la expansión del tórax del paciente, hacer la exploración de la caja torácica, ver las diferencias comparando ambos emitoras, dado que la inspiración en el movimiento de los arcos costales amplía los diámetros anteroposterior y transversal de forma simétrica. También realizar la percusión, aplicar un golpe sobre cualquier objeto, el sonido resultante dependerá de la conformación del mismo. Recuerde que hay un engrosamiento de los cartílagos en el tórax de estos pacientes. También hacer una auscultación por medio del estetoscopio para escuchar los sonidos producidos del paso del aire de esos pacientes y por la voz. Y observar si el murmullo vesicular corresponde al movimiento de aire hacia el parénquima pulmonar y si se percibe mejor con una inspiración profunda a través de la boca. Siguiente. Bueno, ahora respecto a las alteraciones secundarias al pectus excavatum, hay que considerar que el pectus excavatum es un hundimiento del esternón que va a alterar en general la anatomía de la cavidad torácica. Entonces, secundario a esta presencia de esta anomalía, pueden encontrarse alteraciones pulmonares y cardíacas principalmente. Entonces, respecto a las alteraciones pulmonares, lo primero que va a haber va a ser una disminución del volumen torácico y que de esta alteración se van a producir otras alteraciones secundarias donde puede haber un volumen residual aumentado, pueden referir los pacientes respiraciones cortas y en algunos casos pueden referir intolerancia al ejercicio, aunque pues esto va a ser acción compartida de alteración pulmonar y cardíaca. Hay un estudio donde usaban pacientes jóvenes, adolescentes, que tenían un pectus excavatum muy marcado y los ponían a hacer ejercicio muy intenso y sí algunos reportaron a cierto grado leve de intolerancia al ejercicio. Pero pues así como estoy hablando de pectus excavatum muy severo, en los pacientes que tienen un pectus excavatum medio, por decirlo de alguna manera, es muy poco probable que se encuentre alguna clase de sintomatología pulmonar. Pero a pesar de esto, se ha demostrado que en pacientes que no presentan sintomatología pulmonar, al realizarse estudios de función pulmonar, estos van a parecer normales en muchas ocasiones, o anormales pero en el límite inferior de la normalidad, por lo que al realizarle a estos pacientes la intervención quirúrgica, su función pulmonar va a mejorar, a pesar de que antes no estaba normal, sí puede mejorar la función pulmonar secundaria a la intervención. Y otra cosa que se puede encontrar a nivel pulmonar van a ser ruidos pulmonares disminuidos en las bases pulmonares, pero pues esto secundario a la alteración, no por ninguna otra causa. A nivel cardíaco se pueden encontrar alteraciones en la posición del corazón. Básicamente va a haber una rotación del corazón hacia la izquierda, secundario al hundimiento del esternón. Es posible encontrar volumen de eyección disminuido, que se va a asociar con la sintomatología con el ejercicio, y los ruidos cardíacos desplazados hacia la izquierda. Y como ya mencionó el compañero Garrido, es posible también que en estos pacientes, los pacientes sintomáticos, haya prolapso de la válvula mitral.
Y otras alteraciones encontramos pues la principal, que es la alteración estética, pues porque hay que ponerse en el contexto del paciente. Un paciente adolescente que sea delgado, por ejemplo, y que tenga el pectus excavatum es una malformación que se va a notar mucho. Eso afecta el desarrollo del paciente. También, como se mencionó durante la charla pasada, va a haber una asociación con la escoliosis, que la pongo interrogada, porque se ha encontrado que en los pacientes con pectus excavatum hay mayor presencia de escoliosis, pero no está demostrado que sean por la misma causa. Y como ya mencionó también anterior mi compañero, está la pectus posture, la postura pectus, que va a constar básicamente de una curvatura anterior en la columna torácica, una cifosis, sumado con hombros hacia adelante y con una pelvis rotada. Entonces existe la duda si esto es secundario también a la malformación o es un reflejo involuntario de los pacientes para intentar disminuir la presencia, pues la apariencia del pectus excavatum. Respecto a los estudios, pues básicamente los estudios que se van a realizar son los estudios de imagen, donde básicamente tenemos la radiografía y el TAC de tórax. Con respecto a la radiografía, que es el estudio más básico, se puede pedir, antero, posterior y lateral, que va a evaluar presencia de otras patologías intratorácicas, puede detectar la presencia de escoliosis concomitante, puede intentar evaluar la severidad de la compresión pulmonar y el desplazamiento mediastínico, pero pues no va a aportar suficientes datos. Acá a la vista lateral, donde se alcanza a ver evidentemente la alteración por el pectus excavatum, y el TAC de tórax, que es mucho más adecuado porque muestra más información para analizar el interior de la cavidad torácica. La principal importancia del TAC de tórax es calcular el índice de Aller. El índice de Aller va a ser una relación que se va a realizar entre la medición lateral del tórax, o sea que en la imagen se ve desde el punto A hasta el punto B, comparándolo con la distancia anteroposterior del tórax, desde el punto C, que es el esternón, hasta el punto D, que es el punto más anterior de la columna torácica. Entonces, si este índice va mayor a 3.25, se va a considerar que es una indicación quirúrgica para pectus excavatum. Otros datos que se pueden tomar del TAC. Es la estructuración de los órganos intratorácicos, pues la rotación, por ejemplo, del corazón, y también en caso de que haya un pectus excavatum, por ejemplo, más desviado hacia la derecha o más desviado hacia la izquierda, permite analizarlo para preparar mejor la intervención quirúrgica y también permite detectar otras patologías como hipoplasia de las costillas. Acá otra imagen. Bueno, y respecto a otros estudios, estos otros estudios no son necesarios, únicamente se recomienda pedirlos en caso de que hayan pacientes sintomáticos, donde tenemos, por ejemplo, ecocardiograma, en caso de que el paciente presente patología asociada cardíaca. La principal importancia del ecocardiograma es hacer el diagnóstico diferencial, que básicamente solamente hay un diagnóstico diferencial para el pectus excavatum congénito, que va a ser la diferencia entre este y el síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan es una mutación de la fibrilina, que es una proteína que se va a encontrar en el tejido conectivo, que va a producir pectus excavatum y otras alteraciones, como por ejemplo dilatación de la aorta. Entonces, en caso de realizar un ecocardiograma y se encuentre dilatación de la aorta, se podría pensar en síndrome de Marfan, aunque pues este también produce otras alteraciones como aracnodactilia que pues, se pueden detectar en el examen físico. Y pues otra cosa que puede detectar el electrocardiograma es las alteraciones como el prolapso y la válvula mitral. También se pueden realizar test de función pulmonar, que estos ya son más raros, pero de nuevo se realizan en pacientes sintomáticos. Como ya mencioné, en caso de los pacientes asintomáticos es probable que estos valores del test de función pulmonar estén normales, pero en el espectro bajo de la normalidad, y en caso de que sean sintomáticos, sí es posible que se encuentren valores anormales, disminuidos. Y pues otras pruebas como electrocardiograma, hemogramas y otros estudios, por ejemplo, estudios histológicos de huesos y cartílagos, no son obligatorios, solamente se pueden realizar en caso de que haya una sintomatología muy fuerte o de que haya sospecha de que hayan otras patologías secundarias al pectus excavatum. Respecto al tratamiento, no existen tratamientos no quirúrgicos que puedan curar, que puedan corregir la malformación de la pared torácica. Sí se puede recomendar algunos tratamientos no quirúrgicos, algunas terapias, como por ejemplo ejercicio, para que los pacientes que tienen cierto grado de intolerancia al ejercicio puedan mejorar su condición, pero no van a mejorar en lo absoluto la malformación de la pared torácica. Las indicaciones de este procedimiento va a ser pues estética, que es la más común de todas,
limitaciones físicas, alteraciones pulmonares o cardíacas, y las cirugías, entre comillas, a corazón abierto. ¿Por qué? Porque en caso de estas intervenciones quirúrgicas cardíacas, es recomendable hacer la intervención por pectus excavatum antes, porque pues, puede ser traumático para el cirujano intentar operar con la malformación de la pared torácica y con el corazón rotado. Entonces, respecto a las técnicas quirúrgicas, la primera técnica quirúrgica que se implementó fue la técnica de Ravitch, que se empezó a usar desde 1949 y se dejó de usar o disminuyó en gran medida su uso a mediados de la década de los 90. Esta técnica daba resultados excelentes, con pocas complicaciones, pero se consideraba radical. Entonces, la idea voy a intentar explicar un poco por encima la técnica. Entonces, en el caso de la técnica Ravitch, se hace una incisión longitudinal de unos 10 centímetros, con la cual se va a exponer la pared anterior del tórax. Posteriormente se van a separar los pectorales, se van a separar de la pared torácica, elevándolos, dejando la reja costal con el esternón y los cartílagos costales expuestos. Se van a extirpar estos cartílagos costales, que van a ser los que van a causar la deformidad de los cartílagos costales que están moviendo el esternón hacia adentro, por decirlo así. Luego de extirparlos, se van a hacer una o varias osteotomías, dependiendo del grado de malformación, externales para modificar su configuración. Una osteotomía con su posterior osteosíntesis luego. Y posteriormente se implantan soportes metálicos o protésicos para mantener la nueva forma de la caja torácica y pues se procede a cerrar, a volver a posicionar los músculos. Y acá hay una imagen del procedimiento, donde sí, se hace la incisión, se separa también en algunas variables del procedimiento, se separa la apófisis sifoides, se retiran los cartílagos costales, se hace la osteotomía external, se hace la osteosíntesis y se sutura. El problema de esta técnica es que se consideraba muy radical porque pues es gran incisión, tenía tiempos intraoperatorios muy aumentados porque hay que hacer muchos procedimientos y también había mucha pérdida de sangre. Pero pues a pesar de esto demostraba buenos resultados, o sea, al paciente que se le realizaba este procedimiento, el pectus excavatum desaparecía prácticamente. Pero a mediados de los 90 se empezó a usar más la técnica de NUS de mano de la cirugía laparoscópica mínimamente invasiva. Esta se introdujo inicialmente en 1987, pero se volvió el procedimiento predilecto a mediados de los 90. Entonces, para hacer una descripción del procedimiento, el paciente se posiciona con los miembros superiores en aducción para hacer un marcaje de la pared torácica, donde se va a marcar los espacios intercostales a nivel de la línea axilar media, a nivel del punto más profundo del defecto del esternón. Posterior a este marcaje se van a medir y se van a adecuar las barras que se van a utilizar, en este caso la barra de NUS. Posterior se introduce el toracoscopio, se hacen las incisiones a los niveles de la línea axilar media a los dos lados, lado izquierdo y lado derecho, y por el lado derecho se va a introducir el toracoscopio con el introductor de la barra hasta exteriorizar la barra al lado contrario. La barra, cuando se introduzca por el lado derecho, va a avanzar con su convexidad hacia atrás, que se va a corregir posteriormente. Cuando se exteriorice por el lado contrario, se va a corregir con los instrumentos rotadores. Al final de la charla hay un pequeño video sobre esto. Luego de realizar la rotación y de posicionar la convexidad hacia adelante, se van a conectar los extremos de la barra a dispositivos fijadores y se van a suturar a la musculatura de la pared torácica con una sutura no absorbible. Y finalmente, se posiciona el paciente en posición de Trendelenburg y se incrementa el volumen corriente y la presión positiva expiratoria para eliminar cualquier neumotórax residual y pues para evitar la necesidad de la colocación de una sonda endopleural. Hay unas pequeñas imágenes sobre el procedimiento, pero ya al final vamos a ver más detalladamente. Entonces, respecto al posoperatorio de esta técnica, se considera una técnica excelente. La única desventaja que va a tener esta técnica en comparación con la técnica de Ravitch es que va a aumentar el dolor posoperatorio. Pero pues en el posoperatorio de esta técnica el paciente se puede ir a su casa cuando no tenga dolor, o cuando no tenga dolor tan excesivo, y cuando pueda caminar por su cuenta. El promedio de estancia hospitalaria va a ser de 4 a 7 días aproximadamente. Se recomienda que el paciente no levante pesos grandes durante un mes, que mantenga una buena postura con la espalda recta, que esto va a disminuir también las posibilidades de una rotación de la barra, que ya voy a hablar de eso más adelante.
También se le dice al paciente que no es recomendable que se flexione, la cadera ni que se encorve durante el primer mes. Y también se recomienda que realice actividad física mientras disminuye el dolor, y actividad física muy leve. O sea, si realiza actividad física y le produce dolor, que no la haga, que la vaya realizando cuando el dolor vaya disminuyendo. Se recomienda que no haga deportes de contacto durante 3 meses, y en caso de que el paciente antes de la operación haya sido sintomático, cardíaco pulmonar, se recomienda la consulta con estos especialistas, con neumólogo cardiólogo, posterior a la cirugía, en caso de que hayan anormalidades previas. Bueno, como ya mencioné anteriormente, la técnica de NUS se considera excelente, da resultados excelentes o muy buenos en casi todos los casos, con muy poca probabilidad de efectos secundarios, de complicaciones. Y pues las ventajas de este procedimiento comparado con la técnica de Ravitch va a ser una pérdida sanguínea mínima, menos cicatrices, menos tiempo intraoperatorio, una recuperación más rápida y una menor incidencia del síndrome de Jeune, que ya más adelante hablo de eso. Entonces, las dos principales complicaciones que se pueden considerar secundarias a la técnica de NUS va a ser el desplazamiento de la barra y las laceraciones cardíacas. Respecto al desplazamiento de la barra, va a ser la complicación más común, que en el estudio que se ha realizado que más ha mostrado incidencia del desplazamiento de la barra ha sido una incidencia del 9.5% en los pacientes. A la barra se puede rotar 90 grados, 180 grados o se puede desplazar lateralmente. Eso principalmente va a ocurrir en adolescentes. Y en caso de que esto ocurra, pues se va a realizar un procedimiento simple donde se va a posicionar correctamente la barra, se va a volver a asegurar en los lugares donde ya estaba asegurada y se va a hacer un tercer punto de fijación, que ahora en muchos casos se usa este tercer punto de fijación en la operación inicial para evitar esta complicación. Y respecto a la laceración cardíaca, que es una complicación muy rara de este procedimiento, se han reportado, de lo que alcanza a leer, unos 20 casos de laceraciones cardíacas y son laceraciones cardíacas muy leves. Y entre todos los estudios solamente se ha reportado un fallecimiento secundario a una laceración cardíaca. Y en caso, como ya mencioné anteriormente, una de las ventajas del procedimiento de NUS sobre el procedimiento de Ravitch es la incidencia del síndrome de Jeune. El síndrome de Jeune, que tiene una variable congénita, que ya más adelante lo hablamos, y la variable adquirida, que es esta, ocurre frecuentemente al usar la técnica de Ravitch porque al ser una técnica tan agresiva con los cartílagos y con los huesos es posible que lesione los puntos flexibles de las costillas, impidiendo así la expansión normal torácica a la hora de inspirar, que va a producir una disnea, una distrofia torácica asfixiante. Bueno, en cuanto al pectus carinatum, este se considera típicamente como una protuberancia de la pared torácica, que sería lo opuesto al pectus excavatum, pero pues en realidad representa un espectro de deformidades que involucran el cartílago costocondral y el esternón. Pues la afectación de este cartílago puede ser unilateral o bilateral. Además, la protuberancia external puede ser superior o inferior y el defecto puede ser asimétrico, causando una rotación del esternón con depresión en un lado y protuberancia en el otro. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, es la segunda deformidad congénita más común de la pared torácica. Constituye aproximadamente el 7% de todas las deformidades anteriores de la pared torácica. Es más común, 4 veces más común en machos que en hembras, debido a que esta deformidad puede ocurrir ya sea en aislamiento como parte de un síndrome, entonces es difícil identificar una etiología única para el predominio masculino. Las condiciones son más frecuentes en blancos y poco comunes en negros y asiáticos. Aunque el pectus carinatum se ha descrito al nacer, pues se identifica con mayor frecuencia a mediados de la infancia y la deformidad a menudo empeora durante el crecimiento adolescente. También se puede observar en asociación con el síndrome de Marfan, el síndrome de Noonan y las cardiopatías congénitas. Siguiente. En cuanto a citología, pues todavía se debate, pero pues hay teorías actuales que se centran en el metabolismo defectuoso o en un trastorno del desarrollo con alteraciones de maduración del cartílago esternocostal, ya sea por un crecimiento excesivo de las costillas o cartílago costocondral. Se habla de una predilección genética que puede estar presente porque el 26% de los pacientes tienen antecedentes familiares de deformidad de la pared torácica y además el 15% de los pacientes también tienen escoliosis, defectos cardíacos congénitos, síndrome de Marfan u otros trastornos del tejido conectivo. Siguiente.
En cuanto a la clasificación, Focken y otros han propuesto las siguientes clasificaciones. Entonces tenemos el pecho de quilla, siguiente, o la variante condrogladiolar, perdón, que es más frecuente. Esta es la protuberancia del tercio inferior del esternón, más prominente a nivel de la unión esternocifoidea. A veces se asocia con la depresión lateral de las costillas y puede ser simétrico o asimétrico y también se conoce como pecho piramidal. Siguiente. El pecho de paloma o la variante costomanurial, que es la protuberancia de la unión manubrio-esternal y de las costillas adyacentes. Siguiente. Y el pectus catenatum lateral o la variante asimétrica, que se trata de una protuberancia unilateral de los cartílagos costales alargados, a menudo con rotación concomitante del esternón hacia el lado opuesto. Siguiente. Bueno, en cuanto a las manifestaciones, el grado de deformidad puede empeorar durante la adolescencia y pues la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Los síntomas en los adolescentes van desde una dificultad respiratoria grave en el esfuerzo mínimo, reducción de la resistencia y asma inducida por el ejercicio. Las excursiones en la pared del pecho son limitadas debido al diámetro anteroposterior fijo del tórax, lo que resulta pues en un aumento del volumen residual, una taquipnea y excursiones diafragmáticas compensatorias. Una vez que ya pues se haya como producido el crecimiento adulto, la gravedad de la deformidad generalmente pues se va a mantener estable. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, pues el diagnóstico de pectus catenatum es clínico y se va a basar en los hallazgos descriptivos identificados durante la inspección física del tórax. Puede ocurrir como una anomalía aislada o en asociación con una enfermedad cardíaca congénita o con otra anomalía esquelética como la escoliosis. Y se pueden observar deformidades mixtas como el síndrome de Poland, que más adelante lo van a explicar. Con menos frecuencia, el pectus catenatum también se ha asociado, como ya lo dije, pues con otros síntomas como el de Morquio, la hiperlordosis y la cifosis. Entonces, la evaluación y las pruebas se van a individualizar en función de la gravedad, de los hallazgos y del plan de tratamiento previsto. Entonces, se debe evaluar al paciente en los aspectos de imagen corporal, de síntomas cardiopulmonares en reposo, generalmente son poco frecuentes, la tolerancia al ejercicio y los síntomas relacionados con el ejercicio, si se sospecha síndrome genético, una información adecuada sobre los hallazgos relevantes, características clínicas de la pared torácica, la postura, las características físicas y los hallazgos de síndromes genéticos. Siguiente. Las pruebas de función pulmonar deben incluir una pletismografía corporal, espirometría basal, pre y post broncodilatación, medición de presión inspiratoria y expiratoria máxima y pruebas de ejercicio cardiopulmonar. Siguiente. La evaluación cardiovascular debe incluir electrocardiografía y ecocardiografía si se sospecha de una enfermedad cardíaca congénita, por ejemplo. Los estudios por imágenes son individualizados y se debe tener en cuenta la exposición a la radiación. Las pruebas genéticas, siguiente, pueden estar, si están justificadas. También la serie de escoliosis se puede considerar si las características clínicas sugieren este diagnóstico. Y pues además se puede considerar análisis cromosómicos y pruebas metabólicas si se identifican otros signos dismórficos. Siguiente. En los estudios de imagen, bueno, pues una radiografía de tórax, como lo dijeron también en el pectus excavatum, que permite como detectar la escoliosis, pero la tomografía computarizada y la resonancia magnética son las técnicas más comúnmente utilizadas para evaluar las deformidades de la pared torácica. Entonces acá tenemos la imagen de la exploración por tomografía computarizada del tórax en un individuo con pectus catenatum, que revela pues un aumento del diámetro de la pared torácica anteroposterior. Siguiente. Y el método Haller, que pues ya también aplica también para el pectus catenatum, que se puede pues utilizar para determinar el índice de la gravedad, pues midiendo, como ya lo explicaron, con la anchura del tórax dividida por la distancia entre el esternón y la columna vertebral en el mismo nivel, y esto puede ayudar a predecir a aquellas personas que se van a beneficiar de la intervención quirúrgica. Siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento, la mayoría de los pacientes, en cuanto al tratamiento no quirúrgico, se habla de un refuerzo ortopédico generalmente como primera línea de terapia en los pacientes que por lo general que son menores de 18 años y con paredes torácicas maleables. Hay un estudio del 2012 que pues describió los resultados preliminares de 98 niños tratados usando el protocolo de Calgary, que involucra un sistema de refuerzo autoajustado de bajo perfil utilizado en dos fases. La primera fase que implicaba un refuerzo de 24 horas al día hasta que se lograra la corrección, y la segunda fase que es como una fase de mantenimiento durante la cual se utiliza solo por la noche hasta que se complete el crecimiento axial. 23 niños de estos completaron el tratamiento con buena satisfacción del paciente y mejor apariencia, lo que sugiere que cuando se utiliza de esta manera es un tratamiento eficaz para el pectus catenatum. Sin embargo, la terapia fracasó en 42 niños debido a algún incumplimiento o un seguimiento incompleto.
Estos pacientes que fracasaron pues tuvieron un índice de Haller más alto, mayor ángulo de rotación external y un mayor índice de asimetría. Ya para los pacientes con paredes torácicas más rígidas, el refuerzo puede no ser eficaz y pues ya se necesita de una cirugía para corregirlo. Siguiente. Entonces, como tratamiento quirúrgico, se habla de una resección endoscópica del cartílago costal con osteotomía external. Esto, pues, generalmente, según varios estudios, sugieren que este enfoque está mejor indicado en los niños en edad preescolar, debido, pues, a su calidad y al tono de piel, y así, pues, la mayor facilidad para una disección costal en comparación con los pacientes adultos. Esto con el fin de que, obviamente, estas correcciones se hacen la mayoría de veces por razones cosméticas, entonces es importante disminuir el tamaño de las incisiones. En cuanto a la quirúrgica de abierta, bueno, como también nombró mi compañero, se habla de que el método moderno de reparación se basa en el proceso descrito por Ravitch y Voss en el 1973. Estos pues realizaron resección supericondrial del cartílago anormal y preservaron el esternón. Se hizo una osteotomía transversal del esternón y cuando se combinó con la fractura de la corteza posterior del esternón, permitieron el desplazamiento posterior del esternón. Y más adelante, en 1987, Schamberger y Welch publicaron su experiencia con esta reparación en 152 pacientes, de los cuales se lograron resultados satisfactorios en todos los pacientes, excepto en 3. Entonces, se lograron resultados satisfactorios en un 98% aproximadamente. Pero pues más adelante, Folcasruth en el 2004 reportó una técnica menos extensa con resección mínima del cartílago y reenganchamiento de sutura de los segmentos del cartílago a las costillas y el esternón, combinado con 2 a 3 osteotomías esternoscópicas transversales. Para esto pues utilizaron una barra también de soporte temporal anterior al esternón y las costillas durante 6 meses, como vemos en la imagen de la derecha, una radiografía posterior a la colocación de la barra. Siguiente. En cuanto a las complicaciones, van a variar pues según la selección del tratamiento. Los frenos de mal ajuste se pueden asociar con una irritación de la piel, una descomposición de la piel. Schamberger, en cuanto a la reparación abierta, nombró algunas complicaciones como que incluían neumotórax, infección de la herida, atelectasia, necrosis tisular local. En cambio, Folcasruth, con la reparación de mínima invasión, reportó estancias hospitalarias más cortas, dolor posoperatorio leve y baja tasa de complicación con resección limitada y estabilización inmediata del pecho. Además, pues de la menor calidad de vida y la imagen corporal que se asocian con este tipo de deformidades, hay otras complicaciones que pueden incluir como intolerancia al ejercicio, escoliosis, especialmente cuando el pectus es asimétrico, y pues disminución de las presiones máximas expiratorias y expiratorias. Bueno, y ahora hablando de otras malformaciones congénitas, tenemos primero el síndrome de Poland, nombrado por Albert Poland. Se refiere a una serie de malformaciones congénitas que están todas relacionadas con hipoplasia de los componentes de la pared torácica y del miembro superior. Entonces puede haber hipoplasia del pectoral mayor, del pectoral menor, del serrato anterior, de las costillas, de los tejidos blandos y del brazo. Aunque dice que brazo más raro, se considera que las alteraciones más comunes se producen en la mano del mismo lado de la hipoplasia de la pared torácica. Entonces, respecto a epidemiología, es una alteración rara, ocurre en un caso por cada 32.000 nacidos. Su aparición se considera esporádica o no familiar, pero pues es congénita. Y es 3 veces más común en hombres que en mujeres. Y en el 75% de los casos ocurre en el lado derecho. Aquí tenemos una imagen. Entonces, respecto a la etiología, a pesar de que no tiene ninguna etiología universalmente aceptada, se han propuesto varios mecanismos, donde está una lesión intrauterina por intento de aborto, una migración anormal del tejido embrionario, o hipoplasia de la arteria subclavia en estadios fetales, que va a terminar produciendo hipoplasia de todo el componente de un lado de la pared torácica. Entonces, respecto a la presentación y el motivo de consulta, el principal motivo de consulta va a ser el cosmético, porque pues es bastante evidente la hipoplasia. Ahí esta puede variar también en gravedad. En edades tempranas, por el hecho de que hay una hipoplasia de las costillas y de los músculos intercostales, es posible de que pueda presentarse una herniación pulmonar que se puede manifestar con tos y llanto en los niños. En otros pacientes puede haber un tórax estructuralmente inestable, pero completamente funcional, con síntomas respiratorios como motivo de consulta, y a veces se puede evidenciar con intolerancia al ejercicio.
Respecto al diagnóstico, este va a ser un diagnóstico completamente clínico, donde se pueden encontrar algunas características como depresión infraclavicular, un borde inferior del fascículo esternoclavicular del pectoral palpable y visible, ausencia de vellosidad y piel fina en la zona de la hipoplasia. También se debe revisar y anotar las anomalías de los brazos y las manos del mismo lado de la hipoplasia torácica. Se recomienda realizar TAC para evaluar completamente las anomalías musculares y óseas. O sea, el TAC dice propiamente en qué secciones hay hipoplasia y cuáles son las estructuras que tiene la hipoplasia. Y también hay que tener en cuenta a la hora de realizar el diagnóstico que en edades tempranas se puede confundir con la agenesia mamaria. Y acá hay una pequeña imagen de cómo se ven las manos de los afectados por síndrome de Poland. Y respecto al tratamiento, Ravitch, el mismo que propuso el tratamiento para pectus excavatum y carinatum, también propuso el tratamiento para esta enfermedad. Consiste básicamente en un injerto de costillas. De nuevo se hace una incisión, pero en este caso va a ser transversal, exponiendo la pared anterior del tórax. Se van a resecar las costillas, usualmente la quinta o la sexta, por una vía subpericóndrica, y se van a resecar bilateralmente de los dos lados. Y el tercero, cuarto, quinto cartílago costal del lado afectado se van a resecar completamente. Y el sexto y el séptimo solamente se van a resecar hasta el punto donde se unen con el arco costal. Posteriormente, en vista de que en esta enfermedad es muy probable encontrar un esternón curvado hacia uno de los lados, entonces se realiza una osteotomía transversa del esternón para corregir esta curvatura. Y los injertos y las porciones extraídas de un lado se van a usar como injertos para el lado contralateral para reemplazar los cartílagos. En el caso de las mujeres se puede requerir una reconstrucción mamaria que pues, se va a realizar con implantes o en dado caso con colgajos del latísimo dorsi. Ahora respecto al síndrome de Jeune, este tiene muchos nombres, donde está síndrome de Jeune, distrofia torácica infantil o distrofia toraco-pélvica falángica. Esta va a ser una enfermedad genética que se hereda con carácter autosómico recesivo y se considera ligada a un solo gen de acción pleiotrópica. La principal característica en estos pacientes va a ser un tórax en campana, un tórax muy estrecho, como muestran las imágenes, que van a afectar en gran medida la función pulmonar. Se caracteriza principalmente por el tórax angosto y una hipoplasia pulmonar. La mayoría de los casos de pacientes con síndrome de Jeune no van a superar la infancia. El patrón de expresión y el grado de hipoplasia van a variar en cada paciente. Y se trata con un procedimiento llamado expansión torácica lateral, que va a consistir en separar el hueso del periósteo, dividiendo y uniendo con placas de titanio para intentar aumentar, así sea en poca medida, el diámetro torácico. Pero pues a pesar de que se hagan estos procedimientos, no va a afectar demasiado la expansibilidad pulmonar, pues esta depende mucho más del diafragma que de la capacidad torácica. Y pues también acá mencionar que esta es la variable congénita, existe también variable adquirida, que es secundaria a traumatismos o a operaciones como el método de Ravitch para tratar el pectus excavatum y carinatum. Y por último, para acabar ya la charla, la ectopia cordis. La ectopia cordis es una anomalía congénita que puede variar de ubicación, pues acá vamos a centrarnos más en la variable torácica, puede haber variable torácica, toracoabdominal y propiamente abdominal. En la variable torácica y toracoabdominal, el corazón va a estar completo parcialmente afuera de la cavidad torácica. Va a ser una enfermedad rara, con una incidencia de unos 5.5 a 7.5 recién nacidos por millón de habitantes y va a tener una prevalencia en el sexo masculino. Y pues la principal etiología observada es un fallo en la unión de los cartílagos, embrionarios que van a formar el esternón posteriormente. Entonces, en el 80% de los casos, además de tener el corazón fuera de la cavidad torácica, se van a presentar problemas intracardíacos graves, como problemas en el septo interventricular, interauricular, tetralogía de Fallot e hipoplasia pulmonar. Entonces se considera que la ectopia cordis torácica completa, donde el corazón está completamente afuera de la cavidad torácica, va a ser universalmente mortal. Y solamente hay muy pocos casos reportados de pacientes que sobrevivieron las intervenciones. Entonces, los objetivos de la intervención en estos pacientes van a ser 4. Proporcionar tejidos blandos para cubrir el corazón. Introducir el corazón en el tórax. Reparar estos defectos intracardíacos que mencioné ya anteriormente y reconstruir la pared torácica. Entonces se considera que si se va a realizar una intervención, intentar cubrir la mayoría de puntos posibles para que la intervención valga la pena.
Entre todos los casos que se han descrito, solamente se ha descrito un caso de un paciente que sobrevivió la intervención en la cual se le realizaron los 4 puntos. Se le cubrió el corazón, se le introdujo el corazón, se repararon los defectos intracardíacos y se reconstruyó la pared torácica. El problema es que este único caso de paciente que sobrevivió los 4 puntos falleció poco tiempo después por otras causas. Y acá ya tenemos, para acabar la charla, los videos inspiración de la charla. Acá en el video a la izquierda tenemos la corrección del pectus excavatum. Muy bien, Álvaro, yo quiero que hagamos una pausa un momentico antes de mostrar el segundo video. Además que este video tiene para mí un valor muy especial porque creo que el paciente que aparece ahí, como se ve en un pequeño gigante, fue un paciente que tuvimos la fortuna de hacerle el control este año. Creo que la cirugía fue hace como 2 o 3 años y realmente el resultado estético y de recuperación tanto anatómico y funcional ha sido fantástico, ¿no? Creo que voy a compartirles, una vez hagamos este seminario, como siempre ha sido el proceso, que hacemos, después este seminario lo subimos a YouTube para que lo puedan compartir con sus compañeros y todos puedan aprovechar este seminario, pero le vamos a hacer un poquito de movimiento en redes. Voy a compartirles la fotografía de nuestro paciente hoy día, cómo está de bien. Entonces, pues muy chévere poder no solo contar una técnica, ni contar una situación quirúrgica, sino contar lo que es la vida, cómo tú logras impactarle a un paciente en su vida, en su proyecto de vida, y eso es algo que hemos olvidado un poco en nuestra práctica. Recordar ese valor tan importante en la medicina que es la humanización, y es cada paciente que tratamos en estas enfermedades tan complejas es una historia, es una familia, es un niño que tiene un proyecto de vida, que tú no sabes en lo que vas a modificarle a ese niño va realmente a impactar en su vida o cómo le está impactando en su vida. Entonces yo creo que hay que agregar ese sentimiento de pronto de simpatía idealmente o de empatía que a veces se nos está olvidando, sobre todo en nuestro país, aquí en Colombia, con este sistema y con todo lo que está sucediendo con la pandemia, en donde se está descalificando mucho todo este factor del talento humano de las especialidades como la cirugía de tórax, y sobre todo también la posibilidad de atender lo más humano posible a la gente, porque ahora con tanto aislamiento y con tantos protocolos de bioseguridad nos hemos escudado en ya no hablar con nadie, no explicarle y no poder socializar nada. Entonces, sí quiero hacer una pausa en este caso porque tenemos que retomar, o sea, yo seguiré siendo incansable en ustedes, el futuro de la medicina de la región y del país y pues, de la zona. Sabemos que ya estamos trascendiendo fuera del país, porque ustedes son los que van a perpetuar, atender bien a la gente, son los que van a perpetuar el conocimiento para que las cosas se hagan bien, y son los que realmente van a luchar para que no nos contaminemos de situaciones administrativas, situaciones donde quieren primar de pronto intereses no médicos, no científicos, y que están afectando los resultados de los pacientes. Entonces ustedes que son el futuro, yo deposito en ustedes ese superpoder que se llama el conocimiento. Si ustedes hoy aprenden algo de deformidades de pared del tórax y ven estos casos y ven que lo que yo le cuento es verdad, seguramente no se les va a olvidar, y seguramente no necesariamente tiene que ser un paciente, puede ser su primo, su hermano o algún ahijado, alguien cercano que usted vea y que sabe que esta condición puede afectarlo en un futuro, pues no podemos negar la opción de tratamiento. Entonces, vamos a repetir el video, Álvaro, para irles explicando un poco. El video es un poco rápido por el tema de las redes, pero voy a explicarlo. Si ustedes ven, ahí está la deformidad de tipo pectus excavatum. Lo que hacemos es colocar al paciente de cúbito dorsal. Ahí hacemos previamente una medición con una barra molde, que es la barra que vamos a utilizar para moldear la original. Una vez hacemos esta medición, posteriormente hacemos un abordaje toracoscópico, ¿cierto? Hacemos la medición, ahí la vemos claramente. Luego por toracoscopia ubicamos
la deformidad y a través de esto introducimos un punzón que entra al tórax, se va por delante del pericardio, ahí es donde los muchachos hablaban del riesgo de ruptura del pericardio, por eso es una técnica que debe ser manejada por expertos. Atravesamos el mediastino y llegamos al otro lado del tórax. Entonces, con ese punzón casi que logramos corregir esa deformidad. Una vez ponemos ese punzón o lo traspasamos, pasamos un hiladillo, de ese hiladillo amarramos la barra que ya hemos escogido previamente moldeada, y este es el momento, pues, para mí más importante de la cirugía, que es el momento en donde giramos la barra, y al girarla, la deformidad de pared torácica se corrige, pues, completamente. Entonces, pues, es un acto, pues, es una técnica súper moderna, mínima invasiva, hacemos cierre, fijamos la barra y obtenemos el resultado. Entonces, era como para contarles un poquito la parte técnica. A veces el video pasa muy rápido, pero voy a hacer una pausita aquí. La técnica que se describían desde los años 40, que es Reich, esa técnica pues es una técnica muy, muy radical, porque implica hacer una exposición de la pared torácica con resección de las uniones condroesternales, dejando el periósteo, y posteriormente estabilizando el esternón. Esta técnica mínima pues evita todo ese trauma. Se ha logrado ver que la barra, si se deja, inicialmente la dejamos en un periodo de 2 años, hoy en día ya se ha corrido un poco a 3 años. Realmente los resultados cuando los pacientes se escogen tempranamente pues son los mejores, ¿no? También hay que entender, como muy bien describieron ustedes en la presentación, que si el tiempo de identificación y tratamiento es tardío, pues los resultados de recurrencia son mayores, y es ahí donde no deberíamos dejar que esto pasara. Ya podemos ver el segundo video, Álvaro. Y el segundo video tiene que ver básicamente cuando pasan los 3 años, ya nosotros debemos retirar la barra, y ahí estamos extrayendo el estabilizador, y una vez tenemos el estabilizador fuera, jalamos la barra, el paciente está en posición de cúbito lateral, y la barra, logramos la extracción completa del material de osteosíntesis. También pues quiero dejar claro este caso, no sé si me permites, Álvaro, dejar la última foto, la última fotografía, porque tiene un valor emocional. Tiempo acá es clima. Son videos inspiración. Cuando decimos tiempo nos referimos. Son videos inspiraciones que nos permiten mirar otro de la humanidad. La paciente que tenemos al lado es la primera paciente que se le hizo una corrección de pectus con técnica mínima invasiva. Yo sé que ustedes hablan de la laparoscopia porque es lo que aprenden, pero recuerden que en tórax es toracoscopia. E históricamente, perdónenme, la toracoscopia tuvo un desarrollo antes que la laparoscopia. Entonces, volviendo al tema, pues esta es la primera paciente que le hacemos una corrección de un pectus excavatum en la ciudad. Desafortunadamente, por razones administrativas, dura más de 10 años con la barra. Entonces, ahora vamos a repasar el video. Si ustedes van a ver, casi que la barra le queda pequeñita a ella en su tórax. Miren cómo, párame ahí, Álvaro, cómo logramos ver el borde, no donde está el estabilizador, sino del otro lado. Casi que ese borde de la barra ya se ha corrido de donde debería estar, que es el borde costal izquierdo. Aquí se ve casi que metido, porque ya la barra se le había quedado pequeña. Entonces, pues logramos a través que por fin el sistema le autorizara el retiro, y tal vez a ella la operé como estaba el niño, y hoy retirarle su barra después de adulto, pues es realmente, pues primero angustiante, porque entre más tiempo pasa la barra se calcifica, el estabilizador se calcifica, la pared torácica, pero pues es nuestro trabajo ver cómo hacemos esa liberación, fracturando esas calcificaciones, liberando el estabilizador y luego traccionando la barra. Volquemos otra vez el video, Álvaro, porfa. ¿Qué he aprendido con el tiempo? Tengo la opción de colocar el paciente de cúbito lateral, como está ahí, como se dan cuenta, saco el estabilizador y posteriormente, ya esto después de liberar las calcificaciones, traccionamos la barra para poder extraerla del lado donde está el estabilizador. Pero llama la atención que a veces se calcifica también el extremo, el otro extremo se calcifica. Entonces, al calcificarse el otro extremo, por más que usted lo jale, no lo va a poder liberar.
Entonces, dependiendo de los tiempos, si realmente se sucedería como en esta niña que pasó mucho tiempo, de pronto no lo pongo de cúbito lateral, sino lo pongo de cúbito supino, y estoy ante la posibilidad de hacer una segunda incisión en el otro extremo, porque seguramente voy a encontrar la punta de la barra calcificada. Entonces, si no libero esa calcificación, pues no me va a dejar extraer la barra. Esta experiencia que les conté pues hizo que al no poder sacar la barra por resistencia me tocó cambiar de posición, lavar nuevamente el paciente, abordar el otro lado y efectivamente librar la calcificación, ya la barra sale adecuadamente. ¿Qué contrastes tengo en estas dos técnicas? Contrastes muy importantes. Cuando la barra se coloca, pues es una técnica que prácticamente lo que hace es remodelar la pared torácica con un tutor metálico interno, como muy bien ustedes describían, con una posibilidad de dolor muy fuerte o limitación. ¿Qué hemos encontrado que se describe en la literatura? Que a estos pacientes se les debe hacer manejo de dolor, idealmente con clínica de dolor o con equipos especializados, colocando catéteres peridurales o paraespinales, bueno, nuevas técnicas que están saliendo para ser menos invasivas, pero con un manejo de dolor adecuado. Nosotros en la ciudad de Cúcuta, históricamente, pues el grupo de dolor no ha sido un grupo que apenas está llegando, que no se ha podido consolidar, por lo tanto casi que nos tocaba a nosotros manejar dolor. Yo con la analgesia oral e intravenosa no he tenido problema. Estos niños generalmente los dejamos 8 días para que ellos se vayan movilizando lentamente, vayan acomodándose, y sucede algo muy interesante y se los quiero explicar a los asistentes, y es que el manejo de dolor en tórax va a ser positivo a medida que también movilicemos tempranamente al paciente, no solamente en ese tipo de cirugías, cualquier cirugía toracoscópica o cirugía torácica mínima invasiva o abierta, si el paciente lo movilizamos tempranamente, el dolor mejora muchísimo, se liberan endorfinas en la pared torácica que ayudan a mejorar dolor, y hemos tratado como ser muy fuertes en esa rehabilitación, en esa movilidad temprana, y eso nos daba muy buen resultado. He tenido niños o pacientes que hemos operado de pectus excavatum, que al tercer día está ya en casa. Generalmente los programamos a 8 días, pero el tercer día está en casa. Es importante que después de la colocación de la barra hagamos control radiológico, porque igual abordamos un abordaje transmediastinal con la posibilidad de un neumo bilateral. Nosotros en cirugía expandimos los pulmones con sistemas de drenaje pleural temporal que permiten que una vez se expandan completamente los retiramos y el paciente se despierta sin tubo de tórax. Si dejamos ese sistema de drenaje temporal y vemos que hay fuga de aire persistente, dejamos el sistema entonces durante la hospitalización, pero no es lo que normalmente hacemos. Es decir, quiero aquí aplicarles el concepto de las clases anteriores, en donde generalmente cuando hacemos cirugías torácicas siempre dejamos sistemas de drenaje pleural. Sí, siempre. Lo que pasa es que algunas cirugías, como en estas cirugías de pectus o algunas de hiperhidrosis o simpatectomías, esos sistemas los retiramos antes de despertar del paciente, y esto hace que el paciente no lo note, no lo sienta, y pues la recuperación sea fantástica. En el caso del retiro, generalmente son procedimientos donde casi que solo, si todo sale bien, el mismo día el paciente va a casa, máximo lo dejo 24 horas. Si todo sale bien y el mismo día va a casa, le pido una placa de control para que me lo lleve a las 2, 3 semanas. Si el paciente se queda hospitalizado, ya hago un control radiológico al siguiente día antes del egreso. El dolor entre el retiro y la colocación pues cambia muchísimo, casi que es menos del 10% en escala valorada por pacientes nuestros, y pues esta es como la gran experiencia que quería aplicarles en estos 2 videos de inspiración. Me encanta este caso, me encanta poder compartir no solamente la parte técnica, sino la parte humana de estos 2 pacientes. Son 2 pacientes que aprecio mucho, uno, y ustedes lo vivirán cuando empiecen a hacer su práctica. Hay momentos en donde cada una de estas personas, pues terminas tú siendo parte importante de su vida por muchas razones, y no solamente en el área de la cirugía torácica, sino cuando ustedes sean médicos generales, traten un infarto, una diabetes, atiendan un parto. O sea, ustedes terminan siendo parte importante, como debe serlo, en un ser humano que pues, tiene al cuidado de su salud profesionales, que van a ser ustedes, y que eso pues es algo que no se olvida y que no se debería olvidar en el manejo de la relación médico-paciente. Continúen, Álvaro, terminen la presentación con la bibliografía y entramos a la zona de respuestas y preguntas. Perfecto. Bueno, no sé si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta. ¿Alguna inquietud? Si quiere dejamos de compartir y yo entonces les voy a dar algunos tips que yo creo que ya les adelanté algunos en las revisiones de los temas.
Bueno, entonces, ¿qué les puedo decir? Bueno, mientras se animan a hacer algunas preguntas, ya sea, no tengo problema que las hagamos a nivel de audio y video, o si quieren en el chat, no hay problema. Quiero dar algunos aspectos. Primero, el aspecto más importante es que ustedes, los asistentes y todos los que puedan ver esta presentación, tengan la información. El superpoder nuestro conocimiento. Si no tenemos la información que existen unas alteraciones en la pared torácica congénitas. Desde la semana pasada hablamos de escoliosis y ya estamos tocando temas como el pectus carinatum, el pectus excavatum, el síndrome de Poland, el síndrome de Jung, la tapia cordis. Todas son patologías muy raras, no son muy frecuentes, pero existen. Entonces usted le va a negar a un paciente en un momento determinado la solución de algún problema. Muchas de estas deformidades, inclusive como los comentó el grupo, pueden ser incompatibles con la vida, pero ustedes que pueden estar trabajando en niveles de atención primario, en puestos de salud, en hospitales regionales, donde pueden hacer atenciones de partos y ver que esos niños tengan alguna malformación al nacer, es también la obligación de reportarlos. Y a veces cuando no tenemos el conocimiento, pues creemos que no existen y los pacientes pueden quedar subdiagnosticados. Ya entrando específico a lo más frecuentes, los síntomas en el carinato y excavatum, pues como muy bien hablaban, parecieran que estas dos condiciones son estéticas, pero no. Recuerden que específicamente en el excavatum puede haber un compromiso cardiopulmonar. Son pacientes que si no se diagnostican a tiempo, la compresión cardiotorácica o cardiopulmonar crónica puede llevar a un cor pulmonar y a un daño pulmonar y cardíaco. Entonces, sí tenemos una responsabilidad también, más que en lo estético, en el diagnóstico. Nosotros siempre pedimos, aparte del diagnóstico clínico, como ustedes muy bien lo dijeron, una buena inspección, palpación, un buen examen físico. Siempre hacemos una tomografía torácica para medir el síndrome, el índice de Haller, y hacemos a su vez unas pruebas funcionales respiratorias y un ecocardiograma, porque los pacientes pueden coexistir con malformaciones, como muy bien describieron, hasta un 5% de valvulopatías congénitas que hay que también detectar. Y bajo este escenario, índices de Haller por encima de 3. Antes hablábamos de 3.4, otros 3.25. Bueno, ahí se ha movido a nivel de congresos internacionales, pero mantengámoslos en 3.4. Índices mayores de 3.4 para el pectus excavatum. Hay indicación inecuánime por los que les contaba del futuro de ese paciente en la parte cardiopulmonar, de hacer algún tipo de restricción o consecuencia crónica cardiopulmonar, entonces se debe ofrecer el tratamiento. Cuando este índice no es importante y no hay síntomas, pues podemos generar una observación, siempre aclarándole a la familiar, a los padres, sobre lo que podría pasar más adelante. El carinatum, como tal, si no hay alteración funcional, pues es algo, sí se convertiría en algo más estético. Los síndromes de Poland, pues es una condición que hay que manejar en conjunto con genética y hay que manejar en conjunto con cirugía plástica. Pero pues yo solamente vivo un caso en mi vida en el Instituto Nacional de Cancerología. De resto no he tenido ningún caso, pero bueno, es importante tenerlo, sobre todo acordarse bien de la amastia, de la ausencia del músculo y de la glándula mamaria y de la polidactilia que pueda tener el paciente. Y pues en las ectopias, y el síndrome de Jung, como ya muy bien describió los ponentes, pues son situaciones congénitas casi que incompatibles con la vida. Pues un paciente que nace con una hipoplasia pulmonar o un niño que nazca sin esternón con herniación del mediastino, pues las posibilidades de que esto pues sea incompatible son muy altas. Claro, no quiere decir que los niños que puedan ser diagnosticados, sobre todo bien la importancia del diagnóstico prenatal, pues sería para que los pacientes fueran atendidos en centros más complejos con equipos interdisciplinarios y que esos pacientes al nacer puedan ser atendidos por grupos cardiovasculares tempranamente y poder garantizar su vida, como las indicaciones. Ya les hablé de la cirugía. Nosotros, pues en mi caso, yo no hago mucha cirugía torácica infantil, hago más cirugía torácica de adultos. Cuando hacemos infantil, generalmente lo hago en equipo, como debe ser en grano, yo lo considero así, con los cirujanos pediatras que consideran nuestra competencia. Cuando ya atendemos pacientes con deformidades, casi que en edades adultas, en edades de adolescencia en adelante, pues son pacientes donde ya las técnicas ortopédicas, es decir, los corsés, los aparatos que chupan, pues realmente los resultados no van a ser efectivos y consideramos si hay indicación de tratamiento es quirúrgico. En este momento nosotros somos uno de los grupos con mucha experiencia en la colocación de barra de NUS con técnicas, ya vieron cómo las quitamos, cómo las ponemos, sería como la consideración. Y bueno, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta.
El tema lo presentaron muy bien. Quiero felicitar al grupo, fueron muy claros en la presentación. Y sobre todo que pues, esta revisión de esta semana con la semana anterior, pues creo que los que pudieron o puedan ver el documento, pues van a tener los conceptos muy claros. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, en todo caso,